No va a pasar nada con la inteligencia artificial. A ver, no es que no vaya a pasar nada, es que no va a ocurrir lo que muchos esperan que ocurra. Vamos a ver. Voy a tratarlo de explicar porque en otras ocasiones me he hecho más lío con esto. Y con eso cerramos. Miren, no sabemos qué es la inteligencia. Definimos más o menos la inteligencia como la capacidad de resolver problemas de una manera medianamente original, pero esa definición tiene más agujeros que un coladero. No sabemos exactamente cómo es posible que a Leonardo da Vinci se le ocurra ver a las aves y hacer una máquina voladora, y además no sabemos lo que es el talento, porque el talento es distinto de la inteligencia, ¿no? Una persona puede no ser muy inteligente, pero tener un talento extraordinario para tocar la guitarra, o para cantar, o para pintar. Recientemente en un artículo que escribí hace pocos días sobre el síndrome de Williams para el periódico aquí en Bilbao, contaba yo que las personas que sufren síndrome de Williams son excelentes músicos, tienen una gran habilidad para la música, pese a que tienen un problema de cognición con un cociente intelectual de alrededor de 55-60, por un problema básicamente del borrado de algunos genes en el séptimo cromosoma. Bueno, el séptimo par de cromosomas. Talento, inteligencia, creatividad, originalidad. Se dice que la creatividad y la originalidad siempre es reciclado del pasado, pero hay cosas que son totalmente originales. Hay cosas que son búsquedas absolutamente originales y inventos que no tienen precedentes exactamente. Entonces, y de todos modos, si tu creatividad y tu originalidad vienen del pasado, pues llega un momento en que tiene que haber un principio. Cuánto es trabajo, cuánto es inspiración, cuánto es esa mística de la originalidad, de la inventiva. De todo eso no tenemos idea. Más o menos sabemos cómo funcionan algunos mecanismos del cacho de gel que traemos en el cerebro, pero es un misterio. La conciencia misma es un misterio. Mucha gente suelta hipótesis porque es muy fácil. No hay pregunta difícil si te puedes inventar la respuesta. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es... Y hay gente que te lo dice. No es cierto. No lo sabe. Simplemente se lo está inventando. Bueno, no sabemos qué es la conciencia, la inteligencia, la creatividad, el talento, la originalidad. Pero creamos un programa que puede ver 1.000.000 de sillas y cuando tú le dices pinta una silla, pintar algo que más o menos se parece a una silla. Entonces decimos inteligencia artificial. No, hombre, no. No es inteligencia artificial. Es admirable, es un programa interesante. Puede, fuera de los espacios del arte y del chat GPT que estuve jugando con él, es muy interesante porque distintas preguntas planteadas de manera muy, muy, muy diferente, las responde igual. Es evidente que las está sacando de la misma fuente y no tiene ninguna capacidad de matizar cosas que en las preguntas yo he estado tratando de que matice. Eso, ¿qué es lo que impresiona a la gente? Porque es lo más show off. ChatGPT, los que hacen música, los que hacen vídeos, los que hacen imágenes, sobre todo yo he trabajado muchísimo con los que hacen imágenes. Tengo un vídeo que se llama precisamente el violín azul realista, que todavía no consigo que un generador de imágenes lo pueda hacer, violín azul realista. O sea, un violín realista, pero de color azul. En esos espacios creo que es un juguetito novedoso con pocas posibilidades de dar demasiado de sí. El otro día vi uno de logotipos, le pedí 26 logotipos distintos, todos eran iguales. Un cuadro azul con un degradado de amarillo a rojo y en el centro algo que iba ahí sacando de algún lado de su archivo de imágenes de internet. La mente humana funciona así, creando las imágenes, usa las imágenes que ha visto para inventar algo, y así es como Picasso produjo el cubismo. No exactamente, porque hay otros elementos que intervinieron allí, principalmente la concepción de la cuarta dimensión, de la física que adoptaron los cubistas y que adoptaron muchos surrealistas como Dalí,
que fueron a la ciencia a buscar la inspiración que no estaban obteniendo en la pintura tradicional, cosa que no hace uno de estos aparatos, uno de estos programas, perdón. ¿Dónde puede hacer cosas maravillosas? El aprendizaje de máquina, al que erróneamente llamamos inteligencia artificial, en el manejo de grandes bases de datos, en el buscar similitudes entre millones de cosas, por ejemplo, en el plegado de las proteínas. Porque para eso está hecha para buscar similitudes, identificar similitudes y luego desarrollar, presentarte lo que encuentra como similar. Y si eso lo haces, por ejemplo, en plegado de proteínas, o lo haces en las enormes bases de datos que hay de estrellas, de galaxias, etc., evidentemente vas a derivar conocimientos nuevos o puntos de partida para el conocimiento nuevos. Ahí yo creo que hay una enorme promesa de la inteligencia artificial. Pero no es inteligencia. No es inteligencia porque no sabemos lo que es la inteligencia, porque no podemos definir lo que es la inteligencia. Cuando gente tan brillante como Hawking y tan burra como Elon Musk te dicen que le tienen miedo a la inteligencia artificial, te dicen, un escenario de ciencia ficción encantador y maravilloso, hasta creo que yo lo manejé en algún cuento, los robots adquieren conciencia y se apoderan del mundo. Pues la primera historia de robots, R.U.R. de Karl Čapek, que es de los años 20, de la década de 1920, donde se inventa la palabra robot. Es la historia. Esa misma historia la hemos seguido escribiendo cientos o miles de veces en los últimos años. Pero para que una inteligencia artificial se haga con el poder, tiene que tener una serie de rasgos que yo no sé de dónde va a sacar. Por ejemplo, el deseo de poder. El deseo de poder, hasta donde lo conocemos, procede del deseo de satisfacer excesivamente necesidades humanas, tanto materiales como inmateriales. Por ejemplo, la admiración. Materiales como la alimentación, el vestido, las joyas, el adornarse, el sexo, pero también la admiración, el respeto, el aplauso, que son cosas que a los seres humanos nos gustan, pues porque hemos evolucionado como un animal social para el cual la aprobación de nuestra tribu, de nuestra banda, de nuestra manada es importante para nuestra supervivencia. Proceso por el cual no sigue un programa de aprendizaje de máquina. ¿Por qué va a tener ganas de comer mejor que los demás un programa de aprendizaje de máquina? ¿Por qué va a querer tener mejor sexo con más parejas si no saben lo que es el sexo? ¿Por qué va a querer? ¿Por qué va a tener deseos? Si tiene deseos tendrá una cierta conciencia, como la que tiene mi perro cuando le toca su galleta en la mañana y dice, más o menos es la hora, ya se levantó y yo me voy a la cocina porque hoy me toca galleta, como todos los días. Mi perro tiene conciencia, pero mi perro también ha evolucionado para tener esos deseos, esas necesidades y ese comportamiento destinado a la satisfacción de las necesidades. ¿De dónde puede sacar eso una máquina? Un aprendizaje de máquina, un robot que no tiene una fisiología sustentando todas esas necesidades, que no tiene una historia evolutiva sustentando todas esas necesidades. ¿Le puedes decir que tiene que querer poder? Es posible, y es posible que actúe en consecuencia, pero eso no significa que realmente lo quiera. Del mismo modo en que las inteligencias artificiales que son sometidas a un tipo a textos racistas, pues te hacen expresiones racistas. ¡Ay, qué milagro! No, no es un milagro. Lo único que sabe hacer el aprendizaje de máquina es tomar la realidad y regurgitarla, promediarla, manipularla de alguna manera y regurgitarla. No inventa, no crea nada. Con todos esos elementos de esta cosa que tenemos en la cabeza que seguimos sin comprender, temerle a la inteligencia artificial a que pueda hacer algo mejor o más emocional en el arte que a los seres humanos, yo lo veo muy difícil. Si ya el reggaetón a mí no me emociona cero. Y el otro día lo veía yo con los programas de inteligencia artificial que hacen voces. Hay unos que cantan maravillosamente bien, no fallan una nota, están al tiempo, pero vamos, de una manera impresionante, al nanosegundo, respetan el tiempo de la canción y pueden hasta simular emociones
Los programas de locutores como Speechelo, que es con el que yo he jugado un poco, y hay otro, no me acuerdo cómo se llama ahora, que te hacen la locución de un texto, pueden fingir emoción y le dices, aquí ponte triste, y se pone triste. Aquí emocionate, acelera, aquí baja el ritmo, lee con solemnidad y lo hace, porque está programado para eso. No es nada nuevo, es como un tractor, le dices ve más lento, el tractor va más lento, no es que sea muy inteligente. Pero nadie va a cantar como Janis Joplin, ninguna máquina va a cantar como Janis Joplin. Porque Janis Joplin sentía lo que cantaba y ralentizaba o aceleraba en compañía del grupo de acuerdo a lo que estaba experimentando emocionalmente en ese momento, y su voz se alteraba hasta el desgarro porque tenía genuinamente esas emociones. Y precisamente porque somos animales que evolucionamos juntos y pertenecemos a la misma especie, nosotros percibimos la enorme emoción del Cry Baby. Mira cómo me pongo, del Cry Baby de Janis Joplin, y nos comunica esa emoción. Es irreproducible a menos que tomes un animal relativamente primitivo y lo hagas pasar por el mismo proceso evolutivo que llegó hasta nosotros y que tampoco es tan la gran cosa. Lo que pasa es que nos gusta mucho porque es nuestro, porque somos nosotros. Así que esa es la historia que tengo que contar sobre mi idea respecto de la inteligencia artificial, los miedos a la inteligencia artificial y cómo algunas personas, por la nota periodística sencilla, pierden de vista aquello en lo que el aprendizaje de máquina puede realmente darnos muchas cosas beneficiosas, tan beneficiosas como nos las da un tractor, tan beneficiosas como nos las da un corrector ortográfico, pero humana, porque la experiencia humana es producto de algo que todavía no tenemos del todo claro.